Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de webinarios sobre medio ambiente. Nosotros, como egresados del Departamento de Ingeniería Química de la UNEXPO Barquisimeto, de la 15ª promoción, estamos comprometidos en dejar una huella ambiental sostenible. Soy Beatriz Viloria y les doy nuevamente la más cordial bienvenida a la ponencia del día de hoy. Aprovecho siempre de hacer una presentación de quiénes somos. Somos un grupo de egresados, como comentaba, de la 15ª promoción de Ingeniería Química de la UNEXPO en Barquisimeto. Y algunos de estos egresados del equipo están en Barquisimeto, en algunas ciudades de Venezuela o en algunas partes del mundo. Y nos hemos reencontrado ya casi 4 años para recuperar espacios. Nos pueden encontrar incluso en las redes sociales, Instagram y en Facebook, donde podrán ver cómo nosotros hemos llevado este propósito a la realidad con diferentes actividades. Apostamos por el futuro próspero de nuestro departamento y de sus estudiantes y nos hemos propuesto, por supuesto, promover actividades en pro del departamento, de recuperar todos estos espacios internos y externos aledaños al mismo, generar material que fortalezca la formación académica de los estudiantes y profesionales y crear y fortalecer redes con nuestros egresados, no solamente de esta promoción, sino también de otras promociones e incluso especialidades dentro del Politécnico de Barquisimeto. Como les comentaba, tenemos unas redes sociales donde compartimos todas nuestras actividades que hemos realizado y aquellas que también están por venir. En Instagram nos pueden encontrar como egresados del Departamento de Ingeniería, egresados de Ingeniería Química, perdón. Allí hemos hecho varias cosas importantes, entre ellas, como comentaba, recuperar áreas externas y adyacentes al edificio, así como la limpieza del mismo. Nos hemos propuesto también recuperar espacios específicos como el aula E101, que la mayoría de nosotros ha pasado por allí, y también la sala de estudios. A nuestros inicios, digamos, comenzamos con los conversatorios, tanto en Industria 4.0 como en Calidad 4.0, y también hemos llevado varias campañas como la de Ilumina al conocimiento para mejorar el área o la iluminación del edificio y de algunos salones y pasillos. Y ahorita nos hemos propuesto también el proyecto de química segura para mejorar el uso, la distribución del gas para los laboratorios. Entonces estamos enfocados en eso y en otros proyectos también que encontrarán información en nuestras redes sociales. Asimismo, hemos hecho cursos en las normas ISO, básicamente en ISO 14001 ambiental e ISO 9001 en la gestión de la calidad. He tenido la oportunidad de ser la instructora y de recibir tantos participantes. Ya hemos pasado los 100 participantes, tanto estudiantes como recién graduados, y eso es algo que nos llena de muchísima satisfacción y orgullo, que podamos darle esta formación a todos estos chicos que se formarán y serán, por supuesto, ingenieros químicos como nosotros. E incluso los ingenieros industriales. Hemos tenido ahorita en el curso de ISO 14001, tenemos varios estudiantes de ingeniería industrial y eso lo ha hecho bastante interesante. También les quiero hablar sobre los próximos eventos. El próximo jueves 30 de noviembre vamos a tener a continuar con este ciclo de webinarios. Básicamente vamos a tener el tema de cómo introducir y gestionar la circularidad en la empresa, a cargo de Romy Parrela desde Barcelona, en España. El sábado 9 de diciembre vamos a tener una masterclass especial sobre Ikigai con enfoque en el Kaizen para el propósito y calidad personal. Va a estar, eh, digamos,
con un aval internacional, por decirlo de esta manera, o con una participación internacional de JAXELA, que es Japan Training Center Latinoamérica, donde uno de nuestros egresados, Alexander Piñero, es presidente y va a estar compartiendo con otros ponentes de Latinoamérica sobre este tema. Y entonces, bueno, va a ser una clase bien especial para todos nosotros los egresados, los estudiantes, los profesores, y vamos a estar compartiendo información y detalles en nuestras redes sociales. El jueves 14 de diciembre cerraremos este ciclo de webinarios sobre medio ambiente con el tema depuración de aguas residuales por medio de humedales artificiales. Nos va a estar acompañando desde Chile Eli Díaz, un ingeniero químico que colabora también con nosotros. Él es egresado de la Universidad de Carabobo y esto también es bastante interesante porque podemos contar con tantas personas que dan su conocimiento, su experiencia a través de estas ponencias. Hoy también tenemos una invitada especial que ya la vamos a presentar y damos comienzo a este ciclo de webinarios. Yo dejo de compartir mi pantalla para que Teresa comparta la suya. Bienvenidos a todas las personas que se han unido a este webinar, que están por acá en pantalla. Les invito inclusive a que escriban en el chat desde donde nos están acompañando. Y también comentarles que en el chat pueden hacer llegar todas sus preguntas para que al final de la presentación de Teresa podamos leerlas y atender cada una de ellas. Bien, entonces, como les comentaba, nuestra invitada especial del día de hoy es Teresa Peña Bastidas. Teresa nos está acompañando desde Canadá. Y Teresa es una talentosa, innovadora, colaborativa, tiene muchas habilidades en tecnología y desarrollo de productos. Ella es PhD en Ingeniería Mecánica de la Universidad Pontificia Católica de Río de Janeiro, Brasil. También es especialista en Ingeniería de Yacimientos de la Universidad Simón Bolívar. Ingeniera química de la promoción del año 2000 de nuestra UNEXPO Barquisimeto, y actualmente ella se desarrolla como ingeniero senior en el desarrollo avanzado allá en Canadá. De hecho, tiene algunas publicaciones, pero yo quiero darle la palabra a Teresa para que nos amplíe un poquito más su experiencia y comencemos esta ponencia. Bienvenida, Teresa. Gracias. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Sí. Estoy felicísima de estar aquí. Quiero estar segura de que ven la pantalla completa y no ven los ven ven la pantalla completa. Yo Sí, aquí en pantalla veo otras cosas. Ok, sí, la vemos completa. perfecto. Yo estoy felicísima de estar aquí y de poder colaborar de alguna forma con la universidad que tanto me dio, con donde tanto aprendí, que tan feliz fui. Y espero que les sea de utilidad lo que les voy a compartir hoy. Empecé mi carrera en la universidad. Recuerdo estando en el auditorio, escuché alguna vez al profesor Ángel, que no sé si todavía está allí, él hablando acerca de su trabajo en el IBIC, y ahí descubrí que había un área que se llamaba Research o Investigación y Desarrollo, y y me enamoré de esa área y he estado, desde allí comencé a ir al IBIC, después conseguí una pasantía en INTEPEP, después trabajé en INTEPEP, en PDVSA, después cuando hubo todo este asunto de los despidos, conseguí una beca para ir a Brasil, a hacer mi doctorado en Brasil, y ingeniería mecánica, aunque fue en el área de mecánica de fluidos, que es un área, digamos, afín con ingeniería química, fue en la producción de emulsiones en medio poroso, entonces tuve que hacer cosas en microescala. De allí, antes de terminar mi PhD, recibí una oferta para venirme a Canadá a trabajar en lo que se llama Alberta Research Council, que ahora se llama, cambiaron el nombre varias veces, es un instituto de tecnología de Canadá, del gobierno de Canadá, y estuve más que todo haciendo ingeniería de yacimientos.
investigación y desarrollo para aplicarlo en lo que llaman aquí oil sands o las arenas bituminosas, aquí en Canadá. En ese momento estaba en Alberta. De allí decidí mudarme a la empresa manufactura, a 3M Canadá, que en ese momento estaban buscando una persona para desarrollar aplicaciones para oil and gas, para fondo de pozo y materiales avanzados. Fue súper interesante también. De allí estuve trabajando un tiempo en captura de CO2 y recientemente estoy haciendo más consultoría y empezando otro tipo de iniciativas aquí en Squamish. Vivo ahora en el estado de British Columbia y es una ciudad hermosísima. Es un pueblo pequeño, le dicen ciudad, pero es como un pueblo chiquito, hermoso. Ojalá les envío fotos un día, es hermoso. Y desde aquí estoy y desde aquí fue que obtuve mi experiencia en captura de CO2. Hoy espero compartir con ustedes lo que he aprendido, no solamente como profesional, sino como una persona que ha escuchado de tantos puntos de vista en el tema, mis propias perspectivas y espero que ustedes tomen la suya también. Espero que cuando ataquemos un tema de estos, cada persona, cuando lo abordemos, quiero decir, cada persona sea capaz de ver qué data está disponible y sacar sus propias conclusiones, porque hay mucha información por todas partes. Y muchas de ellas son contradictorias también. Entonces les voy a dar una introducción a qué es qué son los procesos de captura de carbono, por qué se están haciendo. No voy a ir tan específico en las estadísticas mundiales o hay muchísima información disponible. Les voy a dar una perspectiva de una persona que ha estado inmersa en esa industria por varios años. Entonces, hay controversias alrededor de la captura de CO2. Y si pensamos dónde está el meollo del asunto, es un asunto de escala de tiempo. Este es uno de los gráficos o de este tipo, son los que se presentan en muchas conferencias y de donde viene la preocupación por el aumento de CO2 en el ambiente o por el efecto que podría tener estos gases invernaderos, de efecto invernadero, en el incremento de la temperatura. Noten que la escala de la que estamos hablando es entre básicamente 1 grado centígrado. Se dice que, lo que más se dice es que si se llega a 1,5 grados centígrados de diferencia va a haber un caos en el ecosistema y hay mucha información sobre eso que ustedes pueden conseguir ustedes mismos online. Muchas publicaciones disponibles. Pueden usar ResearchGate, que tiene acceso a muchas publicaciones de manera gratuita. Entonces, este es el gráfico donde siempre se basan las personas de ver que en los últimos 100 años aproximadamente ha habido un incremento en la temperatura. Y este es otro gráfico. Entonces, que estamos hablando de otra escala. Esta es una escala de 500.000 años. Entonces, vemos cómo cambia la temperatura en el tiempo. Entonces, hablar de calentamiento global depende de cuál escala estamos hablando. En los últimos 50.000 años, en los últimos 100.000 años, en los últimos 100 años. Y entonces allí es que vemos realmente que puede haber una diferencia hasta de 12 grados si hablamos en escala mucho más grande. Entonces los dejo para la reflexión de ustedes, porque depende de donde nos situemos, depende de la escala que escojamos, podemos hablar o no de un calentamiento importante. Voy a dar aquí algunas definiciones que van a ser útiles durante esta presentación. Bueno, estas siglas siempre las van a ver en estas publicaciones y si van a hacer investigaciones en la web, van a encontrar esto que significa CO2 Capture, Utilization and Storage. Entonces, esas son las siglas que más se utilizan. Se habla de net zero, que involucra reducción de emisiones, compensación de las emisiones producidas, es decir, tratar de reparar lo que se emitió y capturarlo de vuelta, y que involucra también innovación y tecnología para lograr ese objetivo. El concepto de economía circular, que me encanta ver que va a haber un seminario pronto,
de cómo implementar eso en una empresa, y justamente para minimizar la huella ambiental. DAC, esto siempre lo van a escuchar, Direct Air Capture, que significa captura directa del aire, y vamos a hablar un poco más adelante sobre eso. Entonces, hay varios tipos de captura de CO2. La más obvia, la que todos conocemos, es natural, es a través de los árboles. Es a través de la fotosíntesis, eso es bastante conocida. Existe la pregunta de si simplemente deberíamos reforestar intensivamente, o inclusive ya hay tecnologías para hacerlo en zonas desérticas. Y surge de nuevo controversia. Algunas personas consideran que no es suficiente tener árboles, hacerlo con vegetales o ciertas plantas que son súper consumidoras o súper productoras de oxígeno, súper consumidoras de CO2. Y hay otras personas que dicen que no va a ser suficiente, que necesitamos intervenir los humanos y crear plantas para capturar el CO2. Entonces, nuevamente, allí invito a que cada quien revise la data que está disponible y saque sus propias conclusiones. Pero es cierto que hay polémica allí. Y unas veces unas personas tienen más audiencia en los medios de comunicación, otras veces otro grupo de científicos. Entonces, creo que es importante que siendo nosotros ingenieros, y en el caso de los estudiantes que van a ser ingenieros, sean capaces de ir a la data y sacar sus propias conclusiones. Entonces está captura directa de la fuente, que sería antes de la combustión, hacer procesos químicos para que no se produzca CO2 después de esa combustión, básicamente se produce hidrógeno. Y post-combustión, cuando hablamos directo de la fuente, imagínense que fuese, si pudiéramos hacerlo a la salida de la combustión del carro, por ejemplo, del automóvil. O, por ejemplo, en las plantas de producción de cemento, que se produce tanto CO2 por el proceso mismo, la reacción química que hay en esa industria, si hubiese una forma de capturarlo en la fuente donde se produce, o en las plantas de generación de energía también, se produce mucho CO2. Entonces, la ventaja grande que existe allí es que el CO2 está muy concentrado. Entonces, si hacemos la analogía esta analogía la escuché de una persona que fue director aquí de la compañía donde yo estuve. Este señor dice que imagínate que tienes 3 canicas, o como le llamamos nosotros, metras rojas, y la tienes en un barril de metras negras, y estás tratando de capturar esas metras 3 rojas en un barril que contiene miles. Es muy difícil capturar esas 3, necesitas mucha energía y tiempo, y ingeniártela cómo lo vas a hacer, porque hay ciertas restricciones o condiciones de contorno, cómo lo haces. O comparado a que tengas medio barril de metras negras y medio barril de metras rojas, y te digan, dame un puñado de metras rojas. Es mucho más sencillo por la concentración de CO2 que está allí. Entonces, cuando hacemos la captura directa en la fuente, tenemos una concentración significativa de CO2. También la temperatura es alta, usualmente a la salida de esos gases de combustión, y eso puede ser usado también con una bomba conozco la traducción en inglés, heat pump, como una bomba de calor. Y entonces, pero también tiene sus desafíos cuando sale con alta temperatura para hacer la captura, porque algunas de los líquidos usados para capturarla en la fuente se pueden degradar con la temperatura, o, o cuando la temperatura es alta, la absorción, depende del líquido que se use, puede ser afectada. Entonces, bueno, tiene su propio desafío, pero tiene la ventaja de que puedes capturar mucho con una planta modular y pequeña. La captura directa del aire, tal como el nombre lo indica, implica que tú agarras 450 ppm que están en la atmósfera y tratas de capturarlos. Y para eso tienes que usar volúmenes gigantescos de aire, pasarlo a través de lo que llamamos eh, contactores, creo que es la traducción correcta. Y entonces hay que pasar volúmenes muy grandes para atrapar aquellos 3, 4 metros que nos interesen de todo el barril. Entonces tiene sus desafíos tecnológicos significativos. La ventaja es que, digamos que si un país no se compromete a capturar CO2,
otro país lo puede hacer independientemente, porque al final se homogeneiza el CO2 en todo el planeta. Digamos, si un país, no voy a decir nombres, pero si un país decide yo no participo, eh, está bien, lo pueden capturar en otro país del mundo, porque está capturando la atmósfera y en algún momento se homogeneiza de nuevo. Está la captura oceánica, que es más reciente y todavía está trabajando. La persona el CEO de la compañía donde yo estuve, ahora se fue, creó otra compañía y esta vez lo hace en el océano. Y también es un proceso interesante. Yo me voy a concentrar más en el directo del aire y específicamente en el proceso en el que yo trabajé, pero hay otros procesos utilizando aminas, por ejemplo, y hay otros procesos que están ya haciéndolo con diferentes absorbentes. Yo voy a hablar sobre una absorción en líquidos, otras personas hablan de absorción en matrices la traducción no la recuerdo, pero es como, son unos medios porosos especializados para capturar el CO2. Y entonces, bueno, está esa captura directa del aire que les mencioné, esa que me voy a concentrar. Respecto al uso y almacenamiento del CO2 producido, está el almacenamiento geológico, que implica inyectar el CO2 que ha sido capturado bajo tierra en los yacimientos. Hay mucho medio poroso disponible para ello. Entre ellos están yacimientos que están vacíos, yacimientos de petróleo, por ejemplo, que están vacíos, algunos yacimientos acuosos salinos, también se pueden usar para esto. Y algunas personas están usando el mismo concepto de almacenamiento geológico, es usando rocas que van a reaccionar con el CO2 y entonces implica un almacenamiento permanente también bajo tierra, que nunca más se va a salir porque es una reacción permanente con la roca. Y está la recuperación mejorada de petróleo que está relacionada con la opción anterior porque cuando se produce petróleo queda un espacio poroso vacío. Imagínense una esponja a la que le sacan todo el agua, queda todo ese espacio disponible, como lo que está pasando allá en Ciudad Ojeda, en Venezuela, que ha habido una recesión, digamos, en la superficie porque el medio poroso ha sido vaciado. Entonces ese tipo de medio poroso podría ser usado para inyectar CO2, suponiendo que está bien sellado para evitar fugas, porque no tiene sentido inyectarlo y que salga por otro lado. Entonces, cuando el yacimiento ya no tiene energía para producir, es una práctica antigua, ya tiene décadas, de inyectar CO2 o algún agente presurizante, con inclusive agua, para presurizar de nuevo el yacimiento y producir. Entonces, en este caso se utilizaría el CO2 para proveer esa energía para el yacimiento para que continúe produciendo. Hay mucha también información detrás de esto. Hay veces que el CO2 se puede ser miscible con el aceite que está, perdón, con el petróleo que está empujando. Se puede hacer una zona miscible, pero después una zona que funciona como un tapón y empuja el petróleo. Entonces las compañías, sobre todo las compañías petroleras que se meten en esta rama de almacenamiento de petróleo, tienen doble ganancia porque primero están capturando y logran que el gobierno les dé algunos beneficios en términos de impuestos, que pagan menos impuestos por el CO2 que han capturado. Y segundo, que están haciendo sus yacimientos valiosos de nuevo con ese mismo proceso. Entonces creo que son los ganadores del proceso. Está la industria de procesos químicos, hay mucha también información interesantísima de cómo convertir el carbono capturado en nanopartículas que pueden ser utilizadas en concreto, inclusive en concreto mismo, hay compañías que se dedican exclusivamente a producir cemento aunque se inyecta CO2, y eso también es también una captura permanente, porque permanece luego en el cemento que fue producido y hay mucha investigación detrás de eso y mucha gente trabajando en eso. Entonces, muchas posibilidades de sacar productos de allí. Otra posibilidad es luego pasarlo por otros procesos químicos, el CO2, y producir materia prima, por ejemplo, para producir plásticos, polímeros como polipropileno y etileno. También, también van a encontrar compañías específicamente enfocadas en materiales avanzados producidos a partir del carbono capturado. En la compañía donde yo estaba también tienen una patente para producir combustible para jets, por ejemplo. Digo jets porque es bastante caro comparado con la gasolina normal,
y es un proceso, o sea, es mucho más limpio porque, claro, ya pasa un montón de procesos químicos, el combustible que sale de allí es súper limpio, es sintético. Se comparado con algo que viene de la refinería, pues la pureza es mucho más alta y la eficiencia más alta y más limpio, pero es súper costoso porque es todo un proceso y un montón de energía consumida para producirlo. Hay muchas personas que se están uniendo a esa iniciativa, dueños de compañías de jets que quieren limpiar la imagen de su compañía o quieren reducir su huella y entonces están invirtiendo en este tipo de tecnología de captura del aire, sobre todo captura directa del aire. Y entonces está ese almacenamiento oceánico que básicamente el CO2 siempre se disuelve en el mar y el proceso lo que hace, si lo decimos en forma muy práctica, es limpiar el agua de sacarle CO2 y entonces el agua del mar tiene nuevamente un pH tal que absorbe CO2. Entonces es un ciclo. La gran ventaja que tiene es que es un área infinita, bueno, no infinita, pero relativamente infinita para capturar el CO2 y todavía tiene unos desafíos en el término, necesita unas membranas especiales que hay membranas en el mercado, pero las que se necesitan son muy específicas, tienen que tener larga duración, tienen que soportar, imagínense, lo que llaman fouling, que es como se crea una capa de material o de depósito, y son tan pequeñas los orificios de esas membranas, tan pequeños que pueden sufrir mucha degradación en el tiempo. Entonces, hay mucha también investigación ahí requerida para tener las membranas correctas para que el proceso tenga sentido. Pero realmente es ideal porque se usa se puede hacer offshore, fuera en plataformas en el mar y no requiere espacio de tierra que se puede usar para agricultura, sino que se puede hacer en el mar y la superficie es infinita. Bueno, infinita no, muy extensa. Este proceso que les voy a comentar, esta lámina, todo esto es público, información pública, así que no tengo problema en compartirla. Pero si lo hacemos muy simplemente, me avisan por favor del tiempo, no sé si alguien me avisa si estoy pasada, creo que no, todavía estamos bien. El proceso se usan los contactores que llaman, que básicamente la idea que tuvo esta persona que creó esta compañía fue usar las mismas torres de enfriamiento que conocemos, colocar allí el fluido de captura, hacer pasar el aire, para eso hay ventiladores, literalmente ventiladores pasando el aire, para empujar el aire, forzarlo a que pase a través de esas torres de enfriamiento que contienen el líquido de captura, y después de allí pasa todo un proceso de regeneración del fluido de captura, y de allí sale el CO2 que se puede utilizar para síntesis de fluido a través de esta patente que le comenté, que realmente están usando dentro de esa patente, están usando también un proceso que ya es conocido, para disolver el CO2 de la, perdón, para producir los fluidos sintéticos. Y bueno, esto, a grandes rasgos es esto, vamos a ir a más detalle con esto. Disculpen. Entonces, el proceso que estaba aquí en esta compañía que se llama Carbon Engineering, esta información también es pública, la pueden conseguir en un artículo, si están interesados, se los envío. El aire entra aquí, el fluido que se está usando para capturar es hidróxido de potasio, bastante alcalino, imagínense, pH está 14, se utilizan concentraciones, bueno, voy a tratar de no dar ninguna información confidencial, pero esto está público. Entonces, después que sale de allí, hay una reacción creo que la reacción está en la siguiente página. Pasa después por un reactor donde se regenera el fluido y pasa después por un calcinador donde se separa el CO2. Y se produce materia prima que vuelve otra vez a ser inyectado en lo que llaman el pellet reactor. Y lo que está pasando es que en este pellet reactor, déjame ver si la siguiente la explica mejor. Aquí está, esta lámina lo explica mejor. Entonces aquí está la captura, aquí está el contacto que llaman, y es que es una torre de enfriamiento con este fluido hidróxido de potasio. Después hay una reacción con el CO2 y se produce el carbonato de potasio. Y este carbonato de potasio pasa a lo que llama el pellet reactor, que allí se agrega hidróxido de calcio, que ya venimos de dónde viene esto. El hidróxido de calcio reacciona con el carbonato de potasio y precipita, porque aquí está en estado líquido, el
el hidróxido de calcio está originalmente en estado sólido y tiene una disolución muy baja, a ese pH muy, muy baja, ese pH, entonces la reacción es que apenas se disuelve, precipita, porque esta reacción es rápida una vez que este está en condiciones en líquido, pero lo que pasa es que su solubilidad en pH alto es muy, muy baja. Y entonces precipita y vuelve, regenera el hidróxido de potasio que vuelve al contacto y aquí está capturado el CO2. Aquí es donde está el CO2. Ahora ya lo vemos aquí. Está el carbonato de calcio. Aquí pasa un proceso de calcinamiento que es común también en la industria, también sucede en la industria del cemento. Y en esta reacción se libera el CO2 en una calcinación a alta temperatura y se produce óxido de calcio. Y el óxido de calcio se reacciona con agua para producir nuevamente el hidróxido de calcio que vuelve al ciclo. Y entonces todo ciclo de captura que esté utilizando algún fluido va a requerir regeneración, porque si no, no es económicamente factible. Y entonces de aquí sale CO2. Disculpen, no sé, mi ratón es un poco caprichoso. Y aquí sale CO2 que va a ser utilizado ya sea para ser inyectado, para recuperación mejorada, para producir otros químicos de alto valor, o para producir combustible sintético. Y aquí ese es todo el ciclo. Ese es el resumen. Tiene sus desafíos, especialmente en esta etapa. Especialmente, todo el proceso se ve muy sencillo por encima, pero hay muchos desafíos en todo el medio, como en todos los procesos. Y en el caso, este fluido se regenera de esta forma. Están también las aminas, que las aminas tienen también un periodo de vida. Se regeneran, pero llega un momento en que hay que reemplazarlas. Este tiene también sus propios desafíos. Esta es una imagen de cómo se ve el contacto. Hay mucha tecnología o mucho estudio en desarrollo de cómo debería ser el paquete, le llaman packing, el paquete ideal o la geometría ideal de cada canal para que la absorción sea máxima, el área sea máxima, la mojabilidad, las velocidades, que la caída de presión. Hay muchos aspectos de ingeniería, sobre todo mecánica de fluido y de ingeniería química misma, de química pura misma, para incrementar la eficiencia de este proceso. Entonces hay muchas áreas que se pueden trabajar, aumentar la eficiencia de la captura con diferentes ajustes, está también mejorar también la regeneración, inclusive mejorar el fluido de contacto para que capture más CO2. Y esta es una mirada de la planta. Esta planta es la que llaman de validación. Había aquí un laboratorio, bueno, estaba realmente de este lado, por este lado aquí estaba como un laboratorio y aquí estaba la planta piloto, donde se empezaron a hacer las pruebas y después de allí se construyó esta planta que le llama planta de validación y ahora la llaman como un research center, un centro de investigación ya más grande para validar todo lo que salga, si hay un ajuste en la planta, porque se está haciendo ahora la primera planta comercial gigantesca de esta tecnología en Texas y hace muy, muy, muy grande, ocupa una cantidad de tierra impresionante, es un proyecto gigantesco. Lo están haciendo con Occidental Petroleum. Esa compañía compró esta compañía y ahora esta compañía pertenece a Occidental Petroleum, que es conocida como Oxy. Entonces esto que ven aquí es un ventilador, literal, un ventilador gigante, y aquí están los paquetes que le comenté, el packing, y está todo el proceso, están los reactores, están, imagínense, intercambiadores de calor, calcinadores, todo en esta área, que ahora le llama que serviría para optimizar el proceso. Cualquier cambio que quieran hacer lo harían primero otra vez en esta escala piloto y luego a la escala de validación, o directamente aquí en esta escala de validación, para optimizar el proceso. Aquí, perdónenme, aquí les quiero dejar unas reflexiones finales. Como le dije, todos somos pensantes, ustedes que están allí escuchando son la generación de relevo y tienen que pensar y repensar y hacer las cosas mejores, hacer el trabajo de los ingenieros y crear nuevas tecnologías, mejorar las existentes, reinventar lo que sea necesario reinventar. Entonces, las reflexiones que le dejo respecto a este tópico son: ¿cuál será el impacto ambiental en las áreas alrededor de estos megaproyectos? Es una pregunta. ¿Se crearán microclimas? ¿Habrá la cantidad de agua que se va a utilizar? ¿Cuál va a ser el impacto para aquellos tecnologías que requieren mucha agua? Podemos reducir la evaporación del agua, entonces que la tecnología sea más amigable con el ambiente.
porque no podemos tratar de resolver un problema creando otro. Y eso es una cosa que tenemos que pensar mucho los ingenieros cuando resolvemos un problema, que no estamos creando un segundo. Si creamos un fluido súper capturador, pero el fluido, no sé, tiene un residuo que no sale nunca del ambiente, no estamos resolviendo nada. Y ahí tenemos que ser muy, muy conscientes y actuar con, ¿cómo se llama? Con ética. Implica hacer lo correcto aunque nadie esté viendo. Siempre estar seguro de lo que estamos haciendo está mejorando el mundo. Y no nada más mejorando tu trabajo, ni tu posición, ni el nivel que alcanzas en la empresa, sino que está realmente contribuyendo para un mundo mejor. Pues, ¿sabe un efecto en la agricultura por reducir el CO2? Es una buena pregunta. Los ppm que se están reduciendo son pocos y, sin embargo, cuando hay invernaderos, las personas agregan CO2 para hacer crecer más los vegetales. Entonces hay que ver hasta qué punto lo reducimos. Se habla que necesitamos, si buscan las estadísticas, necesitamos muchas capturas de muchas toneladas para poder reducir la concentración significativamente, pero es una pregunta abierta. ¿Cuál es la prioridad en la humanidad desde el punto de vista ambiental? ¿Es esta el CO de captura o hay otras cosas que debemos resolver primero? ¿Y cuáles son? Si no es esta. ¿Cuál es el impacto o beneficio de las tecnologías? ¿Dónde se hace más bien que mal? ¿Realmente estamos haciendo un bien completamente o estamos creando otro problema? Entonces son proyectos gigantescos, requieren mucho uso de materiales, aceros, plásticos, de todo. De todo también tiene un impacto ambiental. Hay estudios aquí en Canadá, hay personas, la Universidad de Alberta lo está haciendo, por cierto hay una venezolana ahí liderando eso, y hay otro venezolano que trabaja en TV, también muy capacitado, también haciéndolo en Texas también, buscando medir realmente cuál es el beneficio de este tipo de captura. Hacer todo el estudio, por ejemplo, cuál es la huella, si tú necesitas hacer esta cantidad de material o de químico para poder capturar CO2, cuál es el impacto ambiental de producir todo eso, de modificar la geografía, de modificar cosas, la geografía no, modificar la topografía para instalar estas plantas, etcétera. ¿Ves? Entonces hay que ver todos los aspectos para ser lo más inteligente posible y traer la mejor solución posible a este asunto. Tenemos una solución que deje el planeta mejor en todos los sentidos. Y hay otros puntos críticos, y bueno, me trató de hacer esto, disculpen. Otros puntos críticos que son el consumo de agua o no usar, porque hay muchos de estos materiales que se usan para captura que pueden ser tóxicos. Entonces, después hay que depositar el residuo, ¿qué se hace con ello? ¿Cuál es el punto? Tenemos que hacer consumo de agua, desarrollo de materiales avanzados, por ejemplo, las membranas, las políticas, porque básicamente esto hasta el momento es un mercado voluntario y hay tanta discrepancia en los científicos que unos dicen, este calentamiento no lo estamos causando los humanos, estamos creando desastres en el ambiente por otras razones, o en otro aspecto, pero esto no lo estamos causando los humanos. Otras personas dicen, sí, claro que sí lo estamos haciendo los humanos, tenemos que capturar el CO2 que producimos. Yo tengo mis propias perspectivas al respecto, que no la quiero compartir ahorita con ustedes, pero creo que todos somos pensantes y cada quien debe decidir ver la data, busquen la data disponible en las fuentes, no solamente la conclusión que sacó un político, sino tomar toda la data que me hay disponible y tomar sus propias conclusiones, hacer sus propias conclusiones. ¿Cuáles son las implicaciones de impuesto en la ciudadanía? En Canadá cada rato ponen más impuestos en la ciudadanía para estas políticas y cuando les digo que pone impuestos es que aquí en Canadá hay lugares donde la temperatura es -40 y a la persona le cobran un impuesto desde lo que usa para calentar su casa, que si no la calienta literalmente se puede morir, y le cobran ese impuesto extra, además de todos los impuestos que tenemos aquí, para invertir en tecnología de captura de carbono. Entonces, hay personas que dicen, se justifica porque si no nos vamos a morir. Otra persona dice, realmente no tiene sentido. Se lo dejo a ustedes que lo piensen, pero tiene implicaciones de impuestos. Hay peligros de reducción de libertades fundamentales. En algunos lugares se puede pensar, el concepto de ciudades inteligentes es muy bueno porque es como, vamos a hacer la ciudad más inteligente, que no tengamos que la gente tenga una vida más saludable, camine más en vez de andar en carro, pueda hacer todo caminando o distancia pequeña, pero también está el punto de que puede significar reducción de libertades, que digan, no, ya tú no necesitas salir porque vas a salir, tú tienes ya tu ciudad de 15 minutos, no tienes que salir. Entonces, todo eso tenemos que pensarlo como ciudadanos de este mundo y estar conscientes de que hasta qué punto algo que beneficia realmente hace daño, ¿no? O sea, son puntos críticos y controversiales lo que le estoy dejando aquí, porque no sé si lo van a conseguir todo junto en un solo lugar. Pues, los dejo aquí para que lo piensen.
hasta qué punto, dónde están los límites de que tiene sentido, dónde están los límites de que ya esto, no sé, tenemos que ser siempre abiertos, muy conscientes, además de ingeniero, como seres humanos, ¿qué estamos haciendo realmente? ¿Y qué estamos promoviendo? Y si tienen alguna pregunta, aquí hay mucho, mucho que hablar en este tema, pero el tiempo es limitado y les agradezco la atención y espero que les sea de utilidad. Gracias. Si tienen preguntas, aquí estoy a la hora. Muchísimas gracias, Teresa. Qué interesante el contenido y por supuesto las reflexiones finales que comparto contigo. También tengo mi propia manera. Creo que quizás coincidimos o lo hablaremos en otro momento. Pero algo bien interesante respecto a esto, ya que tú trabajaste, o sea, conoces esta, digamos, manera de captura de CO2 como tal. ¿Tú has visto algún, o puedes darnos un ejemplo de algún impacto ambiental que se haya generado o sea, se genera algún impacto adicional que se pueda identificar en tu experiencia? ¿No? Mira, yo, Porque comentaste muy bien que, y concuerdo contigo, cuando hablamos de estos temas ambientales, siempre tenemos que tomar en cuenta el ciclo de vida, ¿ok? Para ver cada una de las etapas, tomar en consideración la economía circular al interno de la misma organización para poder aprovechar al máximo aquellas emisiones, residuos que estén allí, ¿no? Los subproductos como tal. Y siempre va a haber un aspecto ambiental al cual nosotros tenemos que tener controles efectivos para minimizar el impacto, ¿no? Con tu experiencia, este tipo de captura de CO2 en el aire, ¿genera algún impacto ambiental adicional? ¿Pudiera generarlo? yo creo que depende de la tecnología que se utilice. Por ejemplo, si te digo la de los océanos, Ujú, el área ya está, que es la de los océanos, ¿no? Hay que poner una plataforma en el mar, pero hay espacio suficiente. Se ve bastante benigno. Hay mm, unos que me parece que necesita tanta infraestructura hay personas que están haciendo eso ahorita y es un trabajo increíble porque una cosa es que tú estés haciendo un estudio del impacto ambiental, no sé, de producir zapatos. ujú, Es una cosa bastante, tú dices, el objetivo es producir zapatos y quiero producirlo con la menor huella ambiental posible, tiene sentido, pero este tema me parece que es más complejo porque estamos tratando de resolver un problema ambiental, si tenemos que usar mucho acero, si tenemos, hay personas mm, que dicen, no, utilizar electricidad, por ejemplo, de turbinas de viento, sí, pero las turbinas de viento te crean un problema ambiental gigantesco, ellos tienen sí. lo propio, no son renovables, Ujú, utilizan tierras especiales, tierras raras que son carísimas ambientalmente para producir y carísimas desde el punto de vista humano para producirlas, sí. porque se utiliza mucha esclavitud para eso. Ujú, Entonces es muy, muy complicado saber cuando se habla de energías renovables cuáles son. Estamos mm, hablando de hidroeléctrica, que tiene, es la más, yo creo que es la más beneficiosa, creo que es esa, porque simplemente es una cosa que da vueltas y el, igualito, no sé, pero qué tanto se modifica el ambiente para crear esa energía. Entonces, yo creo que de todas las de captura, la que yo creo que produce menos impacto ambiental de la captura directa del aire puede ser o puede ser la de captura del océano, puede ser también la que captura en las rocas, por ejemplo, utilizar una roca que, como ese hidróxido de calcio también se presenta de forma natural. Si tú ujú, haces un yacimiento de eso, se captura y se convierte en carbonato de calcio y ahí se queda. No ok, hay forma, eso no es soluble a pH 7, no es soluble. ok. Tienes que llevar la pH como 3 para que se disuelva, creo, o empezar a bajar mucho el pH. O sea que Ujú, naturalmente se quedaría ahí. Y la captura en la fuente tiene más sentido la perspectiva de que utiliza un paquete pequeño, un módulo pequeño, para capturar muchas toneladas de CO2, en lugar de ser un paquete gigantesco para capturar unas cuantas moléculas. No sé si me explico el claro, asunto de la... sí. O sea que el impacto que diga que está generando, eso se está estudiando todavía, porque como le dije, estas personas, universidades que están haciendo este estudio, ¿cuánto, por ejemplo, si yo te pregunto cuánto acero tengo que producir para montar este tipo de estructura? ¿Cuántos Ujú, litros de amina tengo que producir para montar esta estructura?
y cuánto en el tiempo, cuánto le va a costar eso al ambiente, que tengo que tener una refinería o una compañía que produzca la mina para que me produzca la mina que voy a utilizar, porque son volúmenes gigantescos. Si quieres una planta Sí. grande, todo eso es difícil de traquear. ¿En qué momento estamos realmente reduciendo la huella? Mm, Entonces, y sí. todavía les digo, en mi perspectiva, he hablado con personas que están en el top de eso y eso todavía está en desarrollo, en pleno desarrollo, para saber cuál es realmente donde. Hay personas que dicen, claro, estoy capturando todo eso, tengo una medida que lo capture, sí, pero ¿cuánto costó eso en el ambiente? Eso todavía está, yo creo Exacto. que está calientito y hay gente que lo está estudiando, están haciendo estudios muy recientes, hace 1 o 2 años, personas que lo están haciendo hoy. Entonces tengo colegas con los que trabajan en Internet, que están en diferentes partes del mundo, estamos todos regados y cuando pregunto me dicen, mira, justo estamos en eso, o sea que eso está calientico, o sea que Claro. bienvenidos al grupo y también únanse a ver. Sí, Sí, es que, bueno, precisamente es un tema de actualidad, ¿no? sí, El net cero y el alcanzar esa meta es un tema de actualidad y hay muchas personas trabajando alrededor del mundo en esto, ¿no? Pero coincido contigo que efectivamente hay que hacer una evaluación global del proyecto porque genera otros impactos. Tú mencionabas de este megaproyecto en Estados Unidos, en Texas, creo que fue donde lo sí, mencionaste, donde hay uso de espacio, ¿no? Entonces el uso de espacio también es genera un impacto ambiental. Entonces, ¿cómo se calcula al final todo eso, no? sí, Algo que también mencionaste, que me pareció muy interesante, porque se relaciona con otros temas de la gestión ambiental, ¿no? Pero es ese impacto, ¿no? Cuando tú decías, hay países que no adoptan estas medidas, no se unen a estos convenios, yo genero CO2 aquí y alguien lo irá a recoger en otra parte, ¿no? Lo irá a capturar en otra parte, porque bueno, estamos en total movimiento, ¿no? Y eso lleva a la reflexión de no pensar de esa manera, ¿ok? Que es parte de tus reflexiones finales, cada uno se la tiene que, eh, digamos, analizar, no solo como ingenieros, sino como personas que vivimos en este mundo, porque entonces la pregunta es, bueno, yo puedo entonces generar tanto CO2 aquí, pero el impacto quizás alguien más lo va a capturar en otro país que tendrá la tecnología adecuada para eso, porque a lo mejor yo no la tengo, no, como país no quiero invertir, como Estado o las empresas que están acá no tienen esa conciencia, ¿no? O sea, son claro. esas reflexiones. Eh, pero es bastante interesante este tema por esto que te estoy comentando básicamente para darles un ejemplo relacionado, ¿no? Con las baterías de los carros eléctricos. Entonces está todo este tema de esa vertiente que apoya esta tecnología de los carros eléctricos. Aquí en Europa pues hay normativas a través de la Unión Europea y también en otros países. La pregunta es, ¿de dónde se obtienen los metales pesados y bajo qué condiciones sociales se extraen para producir esas baterías eléctricas? Allí hay una generación de CO2 con un impacto increíble, aparte Increíble, del tema de increíble. esclavitud. Increíble. Y está la duración, una batería de estas. O sea, yo trabajé en captura de CO2, pero yo trabajé en recuperación de petróleo. Y les puedo decir, Ujú, todavía no hay algo, todavía, excepto, no sé, que las de hidrógeno puede ser, todavía no he hecho el estudio como para decirte, para tener mi opinión muy informada, pero el hidrógeno podría ser una opción. Los carros de hidrógeno, Toyota acaba de sacar uno, podría ser una opción, porque realmente el asunto podría ser, pero todavía hay que ver la durabilidad de ese proceso de generación de hidrógeno. ujú, Pero podría ser una salida porque las baterías eléctricas, yo he visto, no sé si te lo deben haber visto, carros accidentados porque se le acabó la gasolina y tienen que usar una planta eléctrica portátil para producir la electricidad para poder cargar el carro. Es increíble. O sea, yo estoy convencida que el carro eléctrico de esa forma no es. No es así. De pronto hay gente que se habla de la energía libre, se habla de que muchas formas de recuperar energía, como lo llaman en inglés, energy scavenging, que es como decir, como sacar del aire. Hay energía que está disponible en el aire.
Una persona ha logrado hacerla, he visto, sé que una compañía estaba haciendo proyectos para eso. Eso tendría una salida, pero exactamente una batería que es un impacto tan grande social, ambiental, para producir un carro de esos que en 10 años la batería hay que reemplazarla, y que de todas maneras están usando electricidad producida de las formas convencionales. O sea, Exacto, entonces exacto, sí, que no tiene sentido, no, tiene una vida muy corta. O sea, yo creo que exactamente. realmente fue una cosa más de política, más de una cosa más de moda, más del boom. Mucha gente hizo dinero, y sigue haciendo dinero con eso. Creo que la Sí, mayor ganancia de Tesla no es en vender el carro, sino en los impuestos que gana, los beneficios de impuestos. Es toda una cosa que cuando ustedes vean la maraña, hay subastas de cupo de CO2, por ejemplo. sí, O sea, es exacto. una cosa, una empresa de cemento no puede prescindir de producción de CO2, no puede. Y normalmente los hornos que utilizan no pueden capturar el CO2 todavía. Están trabajando algunas personas en eso, porque obviamente Eva, la concentración de CO2 es más alta, pero se puede hacer mejor la cosa, pero realmente la empresa de cemento no puede prescindir de producir CO2. Nosotros necesitamos cemento. Y los carros, hasta el momento, los carros, hay carros que tienen 30 años, 40 años de gasolina y andan bien. Y esos carros lo que hay que cambiar de pronto la batería cada 6 años, una batería chiquitita, Sí. y, y todavía anda. Y de hecho, a veces lo sacan de circulación, pero eso todavía, carros de 50, 60 años todavía funciona a gasolina. Sencillo. Entonces, y todos los paneles especiales de los carros nuevos, todo eso son materiales tierras raras. Tanta tecnología al final es chévere, chévere tener un carro de esos, pero Sí, pero allí es donde viene el impacto. Lo veía el día lunes en un programa, ¿ok? No me quiero extender para cerrar, pero es un tema es un tema interesante que da mucho para hablar, incluso en un conversatorio también. Quizás sí, de aquí el 2024 también nazcan estos espacios de conversatorio, donde veía, hay un programa aquí que pasa los lunes que se llama Adivina quién viene a cena, ¿no? Y bueno, allí hablaban, era del tema, por ejemplo, de alimentos, ¿no? Relacionado a toda esta generación también de contaminantes, ¿no? Y hay otro programa que se llama Report, donde se habla de esta tecnología, ¿no? Las nuevas tecnologías, toda esta gestión ambiental, y allí mostraron, ¿no? La mega planta en Alemania de Tesla, ¿no? De este mega magnate de Elon John, pero también mostraban era de dónde provienen, ¿no? Todos estos metales pesados para producir esas baterías para los carros eléctricos, el impacto ambiental en deforestación de esas mineras, ¿no? En la contaminación de las aguas adyacentes a estas, digamos, incluso fábricas de extracción de estos eh, componentes que son importantes de estos materiales, y la parte social. Entonces, si nosotros hablamos del desarrollo sostenible, tenemos que recordar que son tres pilares fundamentales: social, económico y medio ambiente. Si los tres no están en equilibrio, una empresa no se puede llamar responsablemente social. Y entonces, ¿dónde está también el greenwashing? Yo me hago una muy buena publicidad, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Entonces, son temas que nos llevan a las reflexiones, y tú dijiste algo que creo que es sumamente valioso, que nosotros como ingenieros, los que ya estamos graduados, que trabajamos en estos temas, estos chicos que se están formando para ser ingenieros, ¿no? No solamente pensar en ese proyecto importante, en esa posición importante en una organización, en mi rol solo profesional, sino también como persona, porque formo parte de este planeta y respiro el aire que respiramos todos, que quizás es un aire muy contaminado. Es decir, tenemos que tener una sensibilización ambiental como tal, como claro. personas. Sí, es que yo creo que lo primero que tiene que tener un ingeniero arraigado son los valores. Cuando tiene sus valores,
si lo combina con conocimiento, eso va a salir solamente cosa buena. Es mejor decirle no a un trabajo, no decirle no a una iniciativa en el trabajo, que vender tu ética, vender tus valores, porque después que los entregas, ya que eres una persona con un montón de conocimiento técnico que no tiene que ser usado para bien. Si no, no lo uses. Mejor haz otra cosa con tu vida, dedícate a otro tipo de negocios. Pero yo creo que lo primero es la ética, especialmente cuando tenemos conocimiento. Me acuerdo de la cosa del hombre araña, ¿no? Creo que le dice el abuelo, Exacto, si tienes un poder, tienes una responsabilidad, y conocimiento es un poder. Si yo tengo el poder, yo digo, yo sé que yo puedo crear la mejor generación de energía. Claro, eso va a costar un poco, voy a tener que, no sé, sacrificar un poco el ambiente o destruir un poco algo que es irreversible, pero no importa porque voy a ser famoso, por ejemplo, o hay que, la ética es lo primero y eso es lo que no debes nunca permitir que se rompa. Y es mejor que exacto. irse de un trabajo, mejor irse de un proyecto, es mejor perder dinero, perder un estatus, que perder tu ética y tus valores o comprometerlos, porque eso es irreversible y eso yo creo que la persona que se va a morir, ya estamos hablando como los viejitos, pero cuando una persona se va a morir, la persona no se muere diciendo, ay, qué bien ese reconocimiento que me dieron en la compañía en el año tal. No, la persona no está pensando en eso, está pensando qué hizo, qué le dejé a mis hijos, qué le dejé a mi familia, qué le dejé a mi hermano, cómo estoy dejando este mundo cuando me voy, qué dejé. No Exacto. está pensando, y está pensando, fui lo mejor que pude ser, tal vez, o que yo creo que lo que nunca se debe comprometer es lo que somos como seres humanos, que es lo principal. Y secundarios somos profesionales, secundarios somos otras cosas, pero primero como seres humanos. Excelente. Teresa, tenemos aquí una pregunta de Andrés Zurita, que está conectado desde Santa Cruz, Bolivia. Nos Chévere. pregunta si conoces o puedes recomendar algún software para el cálculo de la huella de carbono. Y mira, hay varios, los puedes conseguir en la web, hay varios que están tratando de hacer eso. Yo realmente no he usado ninguno, he visto que están allí disponibles y realmente no te puedo recomendar ninguno porque, o sea, hay disponibles online, pero como yo no lo he usado, me gustaría a veces para que usarlo necesitas una suscripción y no quiero suscribirme sin saber si lo quiero, etcétera. Pero realmente yo creo, sin haber entrado, yo creo que está difícil, porque para hacerlo es posible, pero tienes que conocer tu proceso tan bien que conoce la ineficiencia del proceso que genera tu materia prima. Mm, O sea, digo, para hacer eso, tendrías que sí, conocer la eficiencia del proceso que genera la materia prima y la forma como es extraída de la naturaleza esa materia prima o procesada para que llegue a ti, por ejemplo. Y si estás hablando solamente de los límites de tu compañía, si pones la frontera en tu compañía solamente, tendrías que tener un conocimiento muy preciso, tenías que tener un buen control de proceso. Entonces, una compañía que ya tiene que tener como que sus métricas bien claras, data disponible para decir, nosotros estamos en este rango, nosotros mm, podemos controlar el proceso a este punto, hay compañías que ya lo hacen. Aquí estamos, tiene que ser como todo tan perfecto para que tenga sentido, en mi opinión. Entonces, no he tenido la fortuna de hacerlo. Hay unas universidades que seguramente tienen acceso libre para los estudiantes que están haciendo esos procesos ahorita como en maestría, proyecto de maestría, doctorado, pero no tengo conocimiento, disculpa. Pero sí no, hay, está sí hay, sí hay online. Pero, Sí, no, bueno, fíjate que allí comentabas algo que quiero agregar a esta pregunta que hizo Andrés Zurita, que, bueno, precisamente hay que saber el alcance, ¿no? Si es alcance uno, solamente de entre los límites de la organización y como tú bien comentas, hay que conocer muy bien el proceso, tenerlo ya controlado, ¿no? Para asegurar dónde, o sea, qué es lo que voy a ir a medir internamente en el alcance uno. El alcance 2 extendiéndome de ahí donde aplicamos el ciclo de vida, porque me extiendo, voy, ¿no? Inclusive desde la materia prima, desde las fuentes de la materia prima, o sea, tengo que ir aguas arriba, tengo que ir aguas abajo, ¿no? Y está el otro alcance, que es el alcance 3 que es un poco más indirecto,
y que lleva también un análisis muy detallado, ¿no? Entonces, son temas interesantes que quedan aquí incluso abiertos y que podemos tratar en otros webinars. Sí, Muchísimas gracias, Teresa. gracias por la pregunta. Ahora yo voy a ponerme curiosa a ver si encuentro alguno gratis. Lo que hice fue consultar expertos en la materia y, o sea, que están trabajando en eso y me dijeron que están trabajando en eso, entonces debe estar muy, muy nuevo para decir que está concluido, que ya está todo. Es interesante de cualquier Sí, hay forma. muchas cosas que están todavía en investigación, como estas software para el cálculo de la huella de carbono, incluso para el cálculo de la huella hídrica. Hay Bueno, normas de la familia de la ISO 14000 que están relacionadas, pero desde el punto de vista del software, pues están en desarrollo, en investigación, ¿no? Se toman en cuenta pues varios factores. De hecho, escuché en una ponencia que el tema el cálculo de la huella hídrica, o sea, es bastante complicado también, ¿ok? Para asegurar un 100%, pues toda la cadena, ¿no? Dentro del ciclo de vida. Pero bueno, para eso estamos nosotros los ingenieros, para seguir investigando y de aquí interesarnos por estos temas que seguramente hay tantos que se dedican a la investigación y desarrollo en el área ambiental. Teresa, de nuevo, muchísimas gracias por tu participación. Este webinar va a quedar grabado y lo vamos a estar compartiendo en nuestro canal de YouTube. perfecto, muchas gracias por la invitación, encantadísima. Quisiera seguir colaborando, vamos a seguir hablando cuando se acabe esta columna. Me encantó, me encantó. Gracias por su atención y espero que les sirva de algo. Gracias. Y gracias a todas las personas que se conectaron en este webinar del día de hoy de diferentes partes, desde Brasil, desde Venezuela, desde Bolivia, desde España, desde Ecuador. Muchísimas gracias a todos por la participación.